¿Cómo están mis amados hermanos, mis amados amigos? Les saluda el pastor Benigno. Estoy muy complacido de estar al frente de ustedes para compartirles la palabra del Señor. Es un gozo de veras cada vez que pienso en predicar la palabra del Señor. Siento una responsabilidad muy inmensa, debido a que yo sé que esta palabra, aunque sea poco público, va a edificar. Y por eso me siento muy privilegiado predicar la palabra de Dios y también con mucha responsabilidad. Y también estoy muy preocupado por causa de que el gobierno el día viernes anunció pues que se va a prolongar esta cuarentena hasta el 30 de junio. Exactamente. Y hay mucha gente que está sufriendo, que está necesitando trabajar, producir algo, porque aunque el gobierno está haciendo un esfuerzo, un gran esfuerzo para repartir bonos, pero no a todos llega esos bonos, esas bonificaciones que alivian cierta manera la olla familiar, pero no a todos tienen el privilegio de estar inmersos en esa bonificación. Y por eso también se crea malestar en algunas personas, se comprende, ¿no? Y en esta oportunidad quiero predicar, compartir con ustedes, sobre todo reflexionar acerca de la soberanía de Dios y el sufrimiento humano. Ciertamente esta pandemia nos ha llevado a una situación muy caótica y lo más crítico es que estamos metidos en una incertidumbre porque no sabemos exactamente cuándo va a concluir esta situación. ¿Será un año? No sabemos. El pueblo de Dios clama como Habacuc. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Decía Habacuc. Eso fue a 2500 años aproximadamente atrás. Había sufrimiento en el mundo. Y Habacuc, que era un profeta de Dios, él decía a Dios, ¿no? Ese clamor de Habacuc se hace latente en nuestro contexto también. ¿Hasta cuándo va a permitir Dios esta situación? Esa pregunta de hasta cuándo es lícito, es humanamente lícito, pero también contiene un cuestionamiento a la soberanía de Dios. Y por eso es pertinente reflexionar acerca de la soberanía de Dios y el sufrimiento de la humanidad. Y al igual que Habacuc, para nosotros es difícil, para algunos más, otros menos, difícil es percibir la soberanía de Dios y sobre todo cuando nos toca sufrir. Por eso es pertinente meditar la causa del sufrimiento del mundo, la causa del sufrimiento de la humanidad, cómo ingresó el sufrimiento, el caos, la desgracia al planeta Tierra. Génesis Génesis 3 exactamente, describe un acontecimiento que se gestó en los albores de la creación. Dice así Génesis 3, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis
de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no lo comeréis ni le tocaréis para que no muráis. Aunque en esta porción de la palabra no aparece la palabra sufrimiento, desgracia, sin embargo, el sufrimiento se hace entendible cuando explicamos el contexto de este pasaje. Dice ese contexto que el propósito de Dios al crear a Adán y Eva fue muy claro. Dios quería que ellos estableciesen dominio sobre la tierra y sobre sus criaturas. Eso nos dice Génesis 1, 26 al 28. Pero a la vez les dio instrucciones a ambos que ellos no serían soberanos, sino que soberano sería Dios. Y mandó Dios diciendo en esas palabras, Génesis 2:16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. En la porción leída anteriormente, vemos a la mujer que entabla una conversación peligrosa con la serpiente, porque esa conversación pone en cuestionamiento la advertencia del soberano Dios. Dice Génesis 3:4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Con esta acción de desobediencia, de rebeldía, el hombre sucumbió bajo la mentira y la creación en consecuencia cayó en maldición y en caos, y el sufrimiento empezó a aflorar, a reinar sobre toda la creación. Adán y Eva desobedecieron a Dios y escucharon a la voz de la serpiente astuta, convirtiéndose en esclavos de la astuta serpiente que representa al diablo. El apóstol Pablo reflexiona de este acontecimiento 6,000 años aproximadamente después. Y dice el apóstol Pablo, repito, reflexionando en esta experiencia del Edén. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pablo resume este acontecimiento del caos y el sufrimiento de esta acción rebelde del hombre suscitada en el Edén con una palabra nueva: pecado. El pecado resume todo lo acontecido
en ese acto de rebeldía, en ese acto de desobediencia y las consecuencias inmediatas de esa rebeldía, de ese pecado, el caos y el sufrimiento vino por consecuencia de la desobediencia, del pecado. El hombre perdió el privilegio de ser el rey de la creación y lo entregó el reinado a Satanás, a la serpiente antigua. Entonces nos preguntamos, ¿Dios perdió el control soberano de la creación? ¿Ya no es soberano Dios? ¿Es el pecado que reina? Es propicio entrar a otro punto, reflexionar en la soberanía de Dios frente al sufrimiento. Y para esto vamos a trasladarnos al Nuevo Testamento, en la experiencia que relata Mateo en la tentación en el desierto. En la tercera tentación, el capítulo 4 de Mateo, Mateo dice que Satanás le mostró a Cristo todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Satanás, en la tentación tercera, le propuso a Cristo. Le hizo ver todos los reinos del mundo, todos los lujos, toda la riqueza del mundo. Y le prometió entregarlo a él. Solamente una condición. Si postrado, se doblegue ante Satanás. El hecho de que el Señor Jesús no haya refutado la arrogante pretensión de Satanás, que él gobierna y domina los gobiernos del mundo, nos indica claramente que ciertamente todos los reinos están bajo el dominio de Satanás. Pero eso no significa que Satanás es soberano. Jesús, al rechazar a Satanás con una reprensión diciendo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Con esa acción, con esa reprensión, Cristo confirmó que Dios sigue siendo el soberano del mundo. Como el predicador John Piper dice, si el soberano del universo se postra en sometimiento y adoración ante alguien, ese alguien se convierte en el soberano del universo. No hay dudas de que Satanás causa sufrimientos en el mundo al manipular a un Stalin, el comunista, a un Hitler, el tirano, a un Saddam Hussein, que ejercieron dominio, su poder homicida. Pero eso no significa que Satanás es soberano, sino que hace todo eso solo con el permiso de Dios. Dice Daniel 2:21 que Dios muda o cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Dios es soberano sobre las naciones, hermanos, sobre todos sus gobernantes y sobre todo poder satánico
detrás de ellos. Ellos se mueven con el permiso de Dios. Sin el permiso de Dios no pueden hacer nada. No salen del plan soberano de Dios. Ahora, ¿por qué Dios no evita el sufrimiento por lo menos de su pueblo? Porque todos nosotros somos igual de pecadores que los otros seres humanos. Cristo dijo, cuando habló del sufrimiento, Él no lo minimizó, por si acaso. No dijo como los predicadores de hoy en día, algunos predicadores dicen que el cristiano no puede sufrir enfermedades. El cristiano no puede sufrir pobreza. Eso no es cierto. Cristo mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La palabra aflicción quiere decir crisis, problemas. Cristo dijo claramente, advirtió a sus discípulos que iban a sufrir crisis. Mientras Jesucristo dice esto en el Evangelio de Juan, en el Evangelio del apóstol Pedro, no es, es la carta de Pedro, segunda de Pedro, nos dice, hablando del sufrimiento, vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Mientras Juan nos advierte de la realidad del sufrimiento humano, Pedro nos advierte, nos alienta a cómo afrontarlo o cómo enfrentarlo. Pedro nos dice, al cual resistid firmes en la fe. Ese elemento de la fe puede luchar contra el sufrimiento, inclusive contra la muerte. Veamos esa experiencia de la fe en la vida de un gran patriarca llamado Job. Job era un hombre perfecto, apartado del mal, era justo y por eso Dios le había rodeado de cierta protección a su vida, a sus bienes y a sus hijos. Pero allí viene Satanás y cuando Dios convoca a Satanás a su presencia, le pregunta, ¿no has considerado a mi hijo Job, que es perfecto, apartado de todo mal, justo? Y Satanás le dice, Job se comporta de esa manera porque tú le has rodeado con una atmósfera de protección. Pero extiende tu mano ahora y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma cara. Y el Señor le dijo a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Satanás salió de la presencia de Dios y miren lo que hizo.
generó dos atrocidades y dos desastres naturales. Uno de los desastres es reportado a Job en el versículo 16, 1:16. Fuego cayó del cielo, probablemente un rayo, que quemó a las ovejas y los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Después vino otro, anunciando lo peor. Reportó este siervo en el versículo 1, 18 y 19. Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano primogénito. Y vino un gran viento del lado desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Job perdió todos sus bienes, todo lo que más quería, a sus hijos, en un solo momento. Aun cuando Dios había aflojado la correa a Satanás, le había dado permiso a Satanás para que hiciera todo esto, Job no se enfocó en ese sufrimiento. Y vemos la actitud de Job en el versículo 20-21 del capítulo 1. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Este hombre resistió en la fe en Dios. Esa fe que no sucumbe fácilmente. Esta fe que resiste al sufrimiento. Job, al declarar esto, sintió más alivio, más esperanza en mirar a Dios para comprender la causa de su sufrimiento. La Biblia habla claramente que la fe es el antídoto para resistir el sufrimiento. Pero esa fe que confía en algo concreto, en la seguridad de que vamos a reinar con Cristo en una eternidad futura. No existen dudas que Satanás causa el sufrimiento. Cristo lo desenmascaró cuando dijo que Satanás es padre de mentira y es un homicida desde el principio. Satanás es el causante de muchos males. Dios no es el causante del sufrimiento. Satanás es el responsable. El hombre caído es el operador de esa esencia, de ese sufrimiento. Dios se duele del sufrimiento humano. Para ello Dios se hizo hombre en Jesucristo, quien es llamado por el profeta Isaías como el varón de dolores, quien fue expuesto al más grande sufrimiento, al rechazo injusto, la humillación extrema, el escupitajo sucio y la burla grosera. No puede haber mayor sufrimiento que puede superar al sufrimiento de Cristo. Disertando de este sufrimiento, dice Isaías 53, 3 al 5. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado
en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Los males de este mundo son grandes, seguramente, pero el mal y el sufrimiento no son supremos ni eternos. Dios sí lo es. Satanás, generador del mal y el sufrimiento, no es soberano. Dios sí lo es. Vendrá un evento en el futuro donde este mismo varón de dolores, dice la Escritura, enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Dios es soberano. Aún en medio del sufrimiento de esta pandemia. Claro que sí. Para concluir, una pequeña mención a un consiervo que está, consiervo mío, que está en Pucallpa. Está sometido a la influencia de este virus malévolo. Está siendo probado. Su esposa está conectada a un balón de oxígeno. Él está también infectado. Pero Dios es el soberano, que no va a permitir que esta situación grave aumente. Dice la palabra que Dios prueba a sus hijos, pero también hay la promesa que Dios no va a permitir más de lo que podamos resistir. Confiemos en la soberanía de Dios, amados hermanos. Confiemos en que Dios va a sacarnos de esta situación. Aunque todas las cosas sucedan, el sufrimiento se agudiza, no debemos claudicar en aferrarnos a la fe de Cristo. Dios le bendiga y muchas gracias por esta atención a esta prédica. Bendiciones.